Hola, mi nombre es Geraldine Duque, soy estudiante del quinto trimestre de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua. El día de hoy vamos a estar conversando un poco sobre lo que es la adolescencia, que es la etapa de la niñez a la adultez. Y ese es nuestro primer punto. ¿Qué es la adolescencia? Como lo dijimos, es ese paso de la niñez a la etapa adulta, el cual es relevante para cualquier sociedad y personas, ¿sí? Para las personas de cualquier edad, de cualquier sociedad, de cualquier cultura, etnia, raza, lo que sea, la etapa de la adolescencia es relevante. Incluso hay algunas tribus las cuales realizan algunos rituales cuando las mujeres tienen su primera menstruación, celebrando de que ya están pasando a la etapa adulta. Hoy en día sabemos de que esto no es el único signo de que se está llevando a cabo este procedimiento, porque la adolescencia lleva consigo cambios físicos, psicológicos y sociales. Y esto lo vamos a estar ampliando poco a poco más adelante. Vamos a ver también de que las bases fundadas en la adolescencia influirán para toda la vida. Aquellas cosas que se implementen en la adolescencia, aquellas cosas que se practiquen, se aprendan, van a influir bastante. Las experiencias que se tengan, todo esto va a ser bastante importante. Y vamos a empezar a conocer por lo que son el desarrollo físico. Y aquí nos dice que la pubertad se produce debido a cambios hormonales que duran alrededor de 4 años hasta que la persona logra reproducirse. Estos cambios hormonales sabemos de que se van llevando a cabo desde mucho tiempo antes, ¿sí? Pero durante la etapa de la adolescencia tienen así como un mayor auge, como que se desarrollan más, ¿sí? Y pues tiene sus ramificaciones a la etapa adulta, ¿sí? Ya cuando la persona está siendo adulta, sigue teniendo también, digamos que, este desarrollo. Pero durante 4 años principalmente es cuando más se produce este, digamos que, desarrollo. Y esto se divide en 2 etapas. La primera es la activación de las glándulas suprarrenales. Y esta activación de glándulas es bastante importante. Vamos a estar mencionando, se crea lo que es el crecimiento de andrógenos suprarrenales y también una hormona que voy a leerla, dice así, dehidroepiandrosterona, ¿sí? O vamos a reducirlo más fácilmente, DHEA, ¿sí? Ahora en adelante vamos a estar mencionándoles como DHEA, ¿sí? Esta hormona es bastante importante porque ayuda a lo que es el crecimiento del vello púbico, axilar y facial, así como el crecimiento corporal más rápido, mayor grasa en la piel y el desarrollo del olor corporal, ¿sí? Y esto entonces es producido por la activación de las glándulas suprarrenales. Esta primera etapa es un desarrollo más, digamos, progresivo, de a poco, ¿sí? Y en la segunda etapa, la maduración de los órganos sexuales es un poco más acelerada, ¿sí? Es como una explosión más. Y esto hace que los órganos sexuales empiecen a producir hormonas también. En el caso de las mujeres, estos principales productores de hormonas son los ovarios, los cuales producen estrógeno. Y en los niños o los varones son los testículos, los cuales empiezan la producción de andrógenos, en particular la reconocida testosterona. Y en cada uno de ellos entonces va ocurriendo esos cambios físicos gracias a la producción de hormonas. Y aquí también dentro de la adolescencia ocurre algo que es el estirón, ¿sí? Es conocido como el estirón. Es un procedimiento en el que los niños tienen un crecimiento rápido, en este caso ya los adolescentes. Este estirón se produce tanto a nivel muscular, óseo, de peso, de altura, ¿sí? No se produce de la misma manera en todos, es decir, no es de que el estirón se va a dar igual para todas las personas y que no, porque cada persona crece diferente, su desarrollo es distinto, pero en esta etapa ocurre así como ese estirón, ¿sí? Como se conoce. Y allí también en el desarrollo físico hablaremos sobre los principales signos de madurez sexual. Y aquí es donde mencionamos al principio de que algunas tribus festejan el momento en el que la mujer tiene la menstruación. Bueno, estos son uno de los principales signos de la madurez sexual. Y en los hombres es la producción de esperma. La primera eyaculación o espermarquia
ocurre aproximadamente a los 13 años en los varones. Y lo que es el principal signo de madurez sexual en las niñas es la menstruación, y la primera menstruación se conoce como menarquia, ¿sí? Y esta es un poco más tardía en comparación del resto del desarrollo físico de las niñas, tomando en cuenta que las niñas generalmente tienen un desarrollo más rápido que los varones. En este caso, lo que es la menstruación o la menarquia, que es la primera menstruación, ocurre un poco más tardío, de entre los 10 a los 16 años, en el cual, claro, van a intervenir diferentes factores, pero generalmente es entre los 10 a los 16 años cuando ocurre este primer signo de madurez sexual, ¿sí? Recordemos, en los niños es la primera eyaculación y en las niñas la primera menstruación, como lo principal que ocurre, ¿sí? Vamos entonces a nuestra siguiente parte, y es el cerebro adolescente. Sabemos de que la parte del desarrollo del cerebro es bastante importante, porque todo lo que tiene que ver con la mente es influyente, ¿sí? Nuestra manera de pensar y todo esto. Durante la adolescencia se continúa el proceso de maduración, pues aún no ha terminado. Antes se creía que cuando los adolescentes llegaban pues a esta etapa de la adolescencia ya el cerebro estaba completamente desarrollado. Últimamente, a través de la imagenología, pues se puede denotar de que no es así, sino que el cerebro se sigue desarrollando. Incluso utiliza partes diferentes para poder procesar la información. En este caso, la información sobre las emociones en la adolescencia es procesada por la amígdala, en especial la adolescencia temprana, por ahí son los 13 años, ¿sí? Y el hecho de que se procese con la amígdala, hace que los juicios son menos exactos y menos razonables, ¿sí? Ya que esta parte de la amígdala es un poco más, no es tanto racional, sino más sentimental. Entonces los juicios que se hacen son más hacia la parte sentimental, pues como lo dice allí, el subdesarrollo de los sistemas corticales frontales relacionados con la motivación también es bastante importante. En esta etapa se va desarrollando lo que son los sistemas corticales frontales, ¿sí? De la parte del cerebro, la parte frontal, y esto influye en la motivación. ¿Qué cosas motivan al joven a avanzar? ¿De qué manera entonces él lo hace? Generalmente suele ser más sentimental, ¿sí? Más de emociones, ¿sí? No es tanto racional, no es voy a hacer esto porque creo que es lo mejor, sino la decisión es más que todo porque me siento mejor, ¿sí? Para explicarlo de una manera más sencilla. Nuestro siguiente punto es la salud física y mental. Para la salud física y mental es súper importante mencionar lo que es la actividad física. La actividad física es bien sabido que en todas las personas, niños, jóvenes o adultos, es indispensable. En la etapa de la adolescencia es bastante importante. El ejercicio o la falta de él influirán en la salud física y mental, porque recordemos que nuestra mente también es un órgano, está conectado a todo nuestro cuerpo, y si nuestro cuerpo no funciona bien, entonces eso va a afectar a nuestra mente también. Los beneficios de ejercitarnos regularmente incluyen una mayor fuerza, resistencia, huesos y músculos más sanos, control de peso, disminución de la ansiedad y el estrés, así como mejorar la autoestima, las calificaciones escolares y el bienestar. No es solamente por tener un cuerpo mejor y más bonito, incluyen todas las áreas de nuestra vida, la actividad física. Y el acostumbrarse desde jóvenes a practicar la actividad física permite entonces de que cuando sean más grandes puedan entonces continuar con este hábito. Nuestro siguiente punto es las necesidades y problemas de sueño. Cuando es la etapa de la niñez se suele tener aproximadamente unas 10 horas de sueño, pero cuando llega la etapa de la adolescencia generalmente tienden a dormir menos de las 10 horas que se dormían antes. Eso es algo que suele ocurrir, pero los adolescentes necesitan también la misma cantidad de sueño que en la etapa de la niñez. Esto es algo importante porque en la mayoría de los casos no se toma en cuenta. A veces tratan de dormirse tal vez más tarde y despertarse más tarde. Esto no es tan beneficioso. O algunos tratan de ese sueño que han perdido,
poderlo reponer durmiendo mucho el fin de semana. Eso no ayuda, el sueño perdido no se puede recuperar, pero dentro de la adolescencia es algo que muchas veces se hace, a veces por distraerse, redes sociales, el teléfono, hablar con alguien, sí, hace que se pierda lo que es esas horas de sueño. Pero está más que demostrado que en esa etapa de la adolescencia es importante el dormir, tanto como lo es en las etapas anteriores. Claro que tampoco es dormir en exceso, ¿sí? Porque también lógicamente eso puede crear problemas de salud. Nuestro siguiente punto es la nutrición y trastornos alimenticios. La buena nutrición es importantísima para apoyar el crecimiento. Sabemos de que la etapa de la adolescencia tiene grandes cambios y está ese estirón y todo esto. La forma en que nos alimentamos va a influir mucho en nuestro desarrollo. El alimentarnos bien va a producir un buen desarrollo y asimismo la salud buena se puede prolongar en la etapa adulta. Desafortunadamente, muchas personas no tienen ese verdadero, sentido de una buena alimentación o una buena nutrición. Y entonces se llega a lo que son los trastornos alimenticios. Estos trastornos alimenticios se dan muy a menudo por lo importante que es para los adolescentes el aspecto físico. Entonces, dependiendo de la cultura donde estén, va a ser importante para ellos esto. En algunos casos hay personas que llegan a tener anorexia o bulimia nerviosas. Y esto ocurre, porque dicen, no, es que yo tengo que reducir de peso, entonces empiezan a no comer, a vomitar, todas estas cosas. O a veces, por la ansiedad, el estrés, las preocupaciones, comen de más, entonces se produce la obesidad. Estos son los 3 principales trastornos alimenticios que se dan en la adolescencia a causa de los cambios, de las nuevas expectativas y todo esto que se está teniendo. Pero la mayoría de veces es por la apariencia física, por cómo me van a ver, por las cosas que pasan, todo esto, ¿sí? Y allí entonces también a causa del estrés, la ansiedad, las preocupaciones, también las malas influencias, se llega a lo que es el consumo y abuso de sustancias. Cuando las personas empiezan, en este caso los adolescentes, a consumir y abusar de sustancias, muchas veces es por la influencia de otras personas. Es decir, tal vez tienen amigos que practican esto. Entonces, en la adolescencia, por tal vez esa, como lo vimos antes, lo que es su forma de pensar, de realizar sus decisiones, son más emocionales. Entonces, por la presión del grupo, por saber cómo es todo esto, se llega entonces a probar de nuevas cosas, como el alcohol, las drogas, tabaco y todo esto. Y esto entonces hace de que, por cómo me están aceptando en el grupo, porque esto me hace sentir bien, me hace ver las cosas de diferente manera, entonces empiezan a practicar esto. Entonces, este consumo y abuso de sustancias se acrecenta también hacia la etapa adulta. No siempre, pero sí suele influir. Porque entonces esas decisiones que se tomaron siendo adolescentes, empezando con estos malos hábitos, vicios, entonces se van a ir incrementando. Y ese desarrollo cognitivo y todo esto se va disminuyendo porque el consumo de sustancias ilícitas como estas afecta en gran medida el desarrollo cerebral. Y en esta etapa el cerebro sabemos que se sigue desarrollando. Entonces, si empezamos con ese consumo de sustancias no buenas para la salud, entonces vamos a tener graves consecuencias a nivel físico en general, pero también cerebral, cognitivo. Durante la adolescencia se da algo también muy común, la depresión. Y es increíble ver de que la depresión es bastante común dentro de la adolescencia. En mi caso, personalmente, he conocido varias personas que han tenido depresión. Incluso una compañera mía llegó a practicar el suicidio, intento de suicidio. No lo logró, estuvimos apoyándole, ayudándole. Pero siempre lo que es en la adolescencia, en muchos casos, muchas personas me han comentado que han sufrido de depresión. Y esto es algo interesante. Las estadísticas dicen que un promedio anual de casi 9% de los jóvenes de entre 12 y 17 años han experimentado algún episodio de depresión mayor. Es decir, ha tenido unas
depresiones fuertes, ¿sí? Y solo cerca del 40% de ellos han recibido un tratamiento. Bueno, en la adolescencia también ocurre esos estados de depresión. No siempre se manifiestan como sentimientos de tristeza, soledad, sino también puede ser irritabilidad, aburrimiento o incapacidad para experimentar el placer, ¿sí? Como la falta de socializar, que no le gusta hacer las cosas o pierde interés por las cosas que le gustaban antes, ¿sí? Son algunos signos de esa depresión. Por eso es importante tomar en cuenta, porque en esta etapa, como dijimos, las decisiones se toman mucho a la parte emocional. Entonces, como no se sienten bien, como no hay esa buena, digamos que, relación consigo mismo, sienten que todo el mundo está sobre ellos, todo esto, entonces es cuando se llega a lo que es la práctica del suicidio. Y esto ocurre por esa, digamos que, toma de decisiones equivocadas, ese juicio, digamos que no tan adecuado, porque no se hace de manera racional, sino emocional. Y ella entonces incluye lo que son las causas de muerte. En algunos casos son por esta parte de la depresión. En la adolescencia las causas de muerte pueden ser también por accidentes, ¿sí? Accidentes de tráfico, lesiones no intencionadas o también homicidios y suicidios. Son algunas de las cosas que son las principales causas de muerte dentro de la adolescencia. Es algo trágico que en cualquier persona, en cualquier sociedad, en cualquier lugar, siempre va a ser trágico. Lo mejor es poderlo evitar, y el tratar la depresión a tiempo es una buena manera de evitarlo. Increíblemente, la depresión es una de las principales causas de muerte, y muchas veces porque las personas no reciben ayuda, no buscan ayuda. Así que si algún adolescente está escuchando o algo así, bueno, le aconsejo buscar ayuda profesional. Es indispensable, es algo necesario que nosotros debemos hacer. Ahora vamos por nuestro siguiente punto, el desarrollo cognitivo. Esta es una etapa, aquí entra la etapa piagetina, la participación del razonamiento hipotético deductivo. Aquí vamos a ver dos partes. La etapa piagetina es aquella etapa en la que la forma de pensar de la persona, en este caso del adolescente, va cambiando. Ya no es una forma de pensar tal vez tan externa, sino que se relaciona más con las cosas. Una forma de pensar abstracta es la palabra que realmente se utiliza aquí en esta parte. Allí hay diferentes características. Por ejemplo, ya las personas pueden imaginar posibilidades, formas en que las cosas pueden ocurrir. Se pueden realizar cálculos. En este momento se pueden también proporcionar una forma nueva, más flexible de manipular la información. Es decir, la forma de pensar de los niños ya no es igual a la de un adolescente. Se pueden apreciar mejor las metáforas y las alegorías. De esta manera se entiende mejor la literatura, todo tipo de conocimientos que se pueda tener. También entonces entra lo que es esos sentimientos, ¿sí? Pueden amar una cosa y odiar otra. Pueden sentir amor por la libertad y odiar la explotación, ¿sí? La forma de pensar cambia, es más abstracta. Y está allí lo que es hipotético deductivo. Esto se refiere a cuando, por ejemplo, una persona tiene una hipótesis sobre algo, deduce qué puede ocurrir y también puede implementar maneras de demostrar su hipótesis, o maneras en las cuales ver si lo que está deduciendo es correcto o no, ¿sí? En las etapas anteriores, la infancia, simplemente se aceptan las cosas tal como son. En esta etapa de la adolescencia se va más allá. ¿Por qué ocurre esto? Tal vez ocurra por esto, entonces voy a investigarlo, voy a realizar una tal vez manera de ver si lo que estoy pensando es correcto o no. Esa es la parte hipotética deductiva. También se crean cambios en el procesamiento de la información. Estos cambios son estructurales y funcionales, y vamos a mencionar cada uno de ellos. El cambio estructural están influenciados en dos partes principales: los cambios en la capacidad de la memoria de trabajo y la cantidad creciente de conocimiento almacenado en la memoria a largo plazo, ¿sí? Está la capacidad de la memoria de trabajo, la forma de hacer las cosas,
es decir, cómo nosotros vamos a practicar lo que hemos aprendido, a lidiar con los problemas complejos, las decisiones, todo esto. Y también está el crecimiento del conocimiento almacenado en la memoria a largo plazo. Si nos damos cuenta, las cosas que nosotros recordamos ahora suelen ser más detalladas desde la etapa de la adolescencia en adelante, ¿sí? Lo que son las etapas más pequeños, 3, 4 años, 5 años, incluso 6 años, por ahí, no los recordamos tanto. Ya en la adolescencia se crea ese, digamos que, desarrollo de la memoria a largo plazo. Logramos recordar más las cosas de hace más tiempo, ¿sí? En ese momento se va creando eso. Entonces ya cuando somos o son adultos, entonces se recuerda mejor, con más facilidad, esta etapa de la adolescencia, ¿sí? Y bueno, también algo importante es el desarrollo lingüístico, ¿sí? El vocabulario, la forma de hablar, el lenguaje. Y entre los 16 y 18 años, el joven promedio conoce alrededor de 80.000 palabras, tomando conciencia de las palabras como símbolos. También se razona sobre la moralidad. En esta etapa, a los 16 y los 18 años, ya se ha ido adquiriendo un mayor vocabulario. Claro está, esto va a depender del tipo de cultura, de educación de la persona. Por ejemplo, si la persona habla en 2 idiomas diferentes, pues tiene más palabras. Si utiliza su tiempo para leer, estudiar, va a tener más palabras. Pero si por el contrario, su tiempo tal vez, por ejemplo, una persona de campo, tal vez no desarrolla tanto su léxico como una persona que está estudiando, ¿sí? Obviamente va a diferenciar en cada persona, pero en general, alrededor de 80.000 palabras ya las personas conocen a esta edad. Y esta es una parte importante del desarrollo cognitivo, ya que las personas entonces empiezan a afinar o a mejorar su forma de comunicarse. Y también en la parte de desarrollo cognitivo está que se razona sobre la moralidad, lo que está bien, lo que está mal, lo que está haciendo, ¿será lo mejor? ¿Será que no? Bueno, se razona sobre la moralidad de una manera más concreta, más influyente que en las etapas anteriores. Vamos entonces con la conducta prosocial. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la conducta prosocial? Bueno, consiste en reflexionar en asuntos morales que involucran a otras personas u otra persona en situaciones en las cuales no hay normas claras, es decir, no hay algo específico que diga esto es lo que se debe hacer o aquello, pero obviamente están involucrados los intereses de las dos personas, ¿sí? En esta parte de lo prosocial, como lo dice allí, prosocial, se busca que las personas actúen de una manera más acorde a la sociedad, de que su forma de actuar, aunque no haya normas claras, sea una forma agradable que busque soluciones. Y algo interesante es que la mayoría de las niñas tienen conductas prosociales más que los niños, es decir, suelen tener una forma de actuar más a favor de la sociedad que los niños. Esto puede ser tal vez por la forma en cómo las mujeres se relacionan con las personas, por la forma en que está, digamos que estructurado su cerebro. Todo esto sí puede influir, pero en general las niñas suelen ser más prosociales que los niños. Y algo interesante aquí es de que participar como voluntarios en algún tipo de servicio comunitario permite a los jóvenes involucrarse con la sociedad adulta. Y muchos de los jóvenes están involucrados con algún tipo de servicio comunitario. ¿Qué es esto? Qué sé yo, ayudar en la comunidad, alguna tal vez cultura religiosa también, eso es bastante útil. Diferentes cosas, actividades que se relacionen con lo que es su sociedad, con su comunidad, hace que los jóvenes se puedan relacionar con las personas más adultas y de esta manera tener una mejor comunicación, tener más conocimiento. Y al tener ese compartir con personas adultas, podrán entonces aprender más. Claro, la mayoría de los jóvenes no hacen mucho caso de lo que los adultos dicen, pero ese compartir con personas adultos les ayuda a ver las cosas de una manera diferente. Ahora vamos con un área muy importante dentro de la adolescencia y es el área escolar, que es bastante conocida como el área o el momento de la vida más bonito o más llamativo,
de las personas. Y generalmente siempre se ve el área escolar como la etapa más bonita de las personas. Y bueno, la etapa escolar da la oportunidad de adquirir nuevas habilidades y mejorar las antiguas. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta etapa vamos a fortalecer aquellas cosas que hemos aprendido durante la infancia, la niñez, sí, esas partes, pero también vamos a adquirir nuevas cualidades, nuevas habilidades, nuevos conocimientos, ¿sí? Y esto se va a ir dando a medida que vamos relacionándonos con otras personas en el área escolar. Allí se van a aprender cosas que los docentes enseñan, pero también se aprenden cosas que los compañeros influyen, ¿sí? Así de esta manera entonces se adquiere, se fortalece ese conocimiento que se tiene ya, pero se adquieren los nuevos compartidos con las otras personas. Aquí influyen lo que son la motivación y autoeficacia del estudiante. ¿Qué cosas le motivan para seguir adelante? En este caso, generalmente influyen mucho la sociedad. Las personas que están en una cultura donde la educación es bastante importante, entonces para estos estudiantes esforzarse, sacar buenas notas es influyente. Pero si el lugar donde están no miran la educación como algo tan relevante, entonces su motivación para el estudio pues no va a ser tan relevante tampoco. Y la autoeficacia del estudiante va a depender también de aquellas cosas que se hayan inculcado, lo que haya aprendido, sus habilidades y cómo las ha desarrollado. Y aquí entra también algo interesante, el género. Es algo interesante porque hay diferentes cosas o cualidades en las que las personas, siendo hombres o mujeres, son diferentes, ¿sí? Por ejemplo, antes se creía que los hombres tenían más habilidades para poder ser las matemáticas. Luego se entendió de que no, de que pues no hay, digamos que una afinidad especial para que los hombres para la matemática o algo así. Pero sí se han visto diferencias entre hombres y mujeres para ciertos conocimientos. Lo que es el inicio de la adolescencia, a las muchachas les va mejor en general en tareas verbales, que implican la escritura y el uso del lenguaje, ¿sí? El hablar, el expresarse. Generalmente, obviamente esto no involucra a todos, pero en la mayoría de los casos las mujeres tienen una facilidad más para hablar. Bueno, sabemos de que las mujeres en general hablamos mucho. Bueno, pues vemos de que en esta etapa de la adolescencia también el hablar, la escritura es algo que se les va mejor a las mujeres. Y en el caso de los chicos les va mejor en actividades que intervienen funciones visuales y espaciales, que también lógicamente influyen las matemáticas y las ciencias. Pero bueno, vemos de que, por ejemplo, les hace más fácil los deportes y este tipo de cosas. Bueno, porque tienen ese conocimiento más o estas habilidades más para las partes visuales, espaciales, matemáticas y ciencias, ¿sí? Entonces, de alguna u otra manera, la ciencia, los géneros sí influyen en la educación también. El estilo de crianza y la influencia de los padres. Esto es algo muy importante porque, como lo dijimos antes, aquí va a influir lo que es la motivación de la persona. La forma en que se han criado, lo que se le ha enseñado, cómo se le ha inculcado y todo esto va a influir bastante en el joven o la joven. Si la motivación de los padres es a que sean estudiantes, de que se desarrollen y esto se lo han inculcado de una manera positiva a sus hijos, ellos van a querer entonces continuar en esto. Pero si la forma en que los padres han inculcado la educación a los hijos no es tan buena, pues entonces ellos no van a tener un deseo por estudiar. Si por ejemplo es obligado, es impuesto, los jóvenes no van a desear estudiar las cosas que los padres quieren y generalmente se van por otro camino. Por eso es importante que la forma en que se motive a los jóvenes pues sea adecuada. La influencia de los pares, es decir, de sus compañeros. Por ejemplo, comunidades como las asiáticas, los chinos, suelen tener, digamos que una parte muy influyente o muy importante respecto a la educación. Ven el aprendizaje, el conocimiento como algo muy importante en su sociedad. Los padres influyen esto en sus hijos y a su vez los compañeros también ven la educación como algo muy importante. Por esta razón ellos suelen tener mejores notas, mejores calificaciones, mejores conocimientos
que las personas de otros lugares que no tienen tal vez digamos que motivación externa. Pero siempre va a ser muy importante lo que es la escuela, la forma de educar de los profesores, la infraestructura, si el lugar es cómodo o no, si los jóvenes se sienten cómodos con lo que están aprendiendo o si se sienten incómodos. Todo esto va a influir mucho también en el área escolar, si los jóvenes les va a gustar el estudio o no. Y aquí entra algo muy importante ya para ir finalizando, la preparación para la educación superior. Y vamos a pasar para este lado mejor. Muy bien. Hay diferentes factores que influyen en las aspiraciones de los estudiantes. Algunas de ellas son la confianza en la propia autoeficacia que vimos anteriormente, que esta puede ser influida por otras personas o la persona también, sentirse que es capaz, de que es eficaz al momento de hacer las cosas. Si tiene confianza en sí mismo, va a querer desarrollar sus habilidades. Pero si por el contrario su confianza en sí mismo no está muy fortalecida, va a ser un poco más difícil que desee avanzar el estudio. Y están los valores transmitidos por los padres, porque la influencia de los padres es muy importante. Desde la etapa de la niñez y la adolescencia, como los padres influyen en esto es bastante relevante. Si los padres los motivan, desean que estudien, que conozcan más, van a querer los hijos hacerlo. Pero obviamente hay casos en los cuales los padres no les toman mucha importancia a esto, pero los hijos sí quieren estudiar. Y esto está allí, la autoeficacia, que se sientan capaces de hacerlo y quieran hacerlo. Cuando los jóvenes no asisten a la universidad, deben ser capacitados en el trabajo en el que vayan a asistir. En algunos casos, los jóvenes no asisten a la universidad. Por ejemplo, yo soy venezolana. En este lugar, la gran mayoría de los jóvenes, que en este caso, por ejemplo, que se graduaron conmigo, la gran mayoría no continuaron sus estudios. Entonces, en este caso, necesitan recibir una, como dice allí, capacitación en el momento en el que vayan a trabajar. Lo que es el estudio va a ayudar bastante para que las personas puedan encontrar mejores trabajos. Pero en el caso de que no se desee estudiar, bueno, también se puede encontrar, digamos que esas oportunidades, se puede aprender de otras maneras, a través de cursos, cosas que puedan desarrollarse también. Todo va a depender de la disponibilidad económica también de la persona, también de su deseo de avanzar, de la forma, de la motivación que ha tenido todo esto. Pero si la persona decide no seguir estudiando, bueno, también tiene posibilidades de trabajar en diferentes cosas y su adaptación al trabajo también va a influir en todo lo que ya hemos dicho anteriormente. Cómo se ha desarrollado, qué hábitos ha tenido, ha cuidado su cuerpo o no lo ha cuidado, ha tenido una salud, digamos que acorde o no, sus padres le han ayudado, le han beneficiado, todo esto va a influir grandemente. Y finalizo con una frase. Es una frase anónima que me pareció interesante y quise añadirla y dice: puedes saber cuando un niño está creciendo cuando deja de preguntar de dónde viene y comienza a decir a dónde va. Puedes saber cuando ya un adolescente está pasando a la etapa adulta porque ya no anda seguramente preguntando de dónde vengo, te está diciendo a dónde va. A través de sus acciones, a través de la forma en que hace las cosas. Todo esto va demostrando hacia dónde va la persona. Las cosas que hace van a decir quién va a ser esa persona. Así que bueno, la adolescencia es importantísima. Se toman decisiones muy importantes para el futuro. Así que es bueno tomar consejos, prestar atención, buscar información y que todo lo que se haga sea de la mejor manera. Si son cristianos, buscar a Dios es mi mejor consejo al respecto, buscar de Dios. Y bueno, pedir ayuda también si se necesita, buscar auxilio y confiar siempre en aquellas personas que siempre nos hayan brindado la mano. Muy bien, habló para cada uno de ustedes su amiga Herlin Duque. Me despido, será hasta una próxima oportunidad. Espero que este tema haya sido interesante sobre la adolescencia. Chao, chao.